Liquidación de crédito extranjero cuota fija trimestre vencido con devaluación en la tasa de cambio. El procedimiento es el siguiente. Primero, determinamos las características del monto del crédito extranjero en dólares, la tasa representativa del dólar al momento de negociación, los periodos en los cuales se va a hacer el pago del servicio de la deuda, los trimestres en el año, los meses en el trimestre, la prime rate 8% y la devaluación que vamos a considerar para este caso es del 12%. Igualmente determinamos el valor equivalente a la tasa prime rate y la tasa periódica con el fin de liquidar la cuota fija. En segundo lugar, hacemos la tabla de amortización del crédito en dólares, la cuota fija, los intereses y la amortización. ¿Cómo determinamos los intereses? Multiplicando el saldo en dólares por el tasa periódica trimestre vencido. Y la amortización es la diferencia entre la cuota fija y los dólares que se pagan por interés. En el punto tercero tenemos la tabla de la tasa representativa en dólares, o sea que actualizamos el valor del dólar a través de los 12 periodos, teniendo en cuenta la tasa periódica trimestre vencida. O sea que el valor de negociación de 1500 se multiplica por la tasa periódica trimestre vencido de la diferencia en cambio extranjero. Entonces tenemos que mantenemos una diferencia al primer mes de 42.70, para el segundo mes 86.61 por la actualización del dólar. En cuarto punto, hacemos la tabla de amortización de crédito en pesos, convirtiendo los dólares por la tasa representativa de negociación. Todo el crédito queda liquidado por la tasa representativa de negociación. Al punto quinto, entonces calculamos la diferencia en cambio extranjero con el fin de poder hacer causación periódica de la diferencia. Esto quiere decir que los dólares que habían sido pagados a 1500 pesos ahora los vamos a multiplicar por la diferencia que no se ha tenido en cuenta. Igualmente la amortización por la diferencia que no se ha tenido en cuenta. Observen ustedes la diferencia. Si miramos para el séptimo periodo, la diferencia del séptimo periodo, 325.67, que es la diferencia en cambio extranjero que no se ha tenido en cuenta. Al punto sexto, tabla general de amortización del crédito. Entonces sumamos los valores de las dos tasas. Tasa representativa del dólar al momento de negociación más la diferencia en cambio extranjero. Esto nos permite encontrar un total de pagos por intereses de 2.233 millones, de 18.202.364, 20.435.592. Revisemos este. Son 2.233.227. Pero necesitamos encontrar una coherencia a ver si el ejercicio está bien. La metodología entonces la podemos cambiar. El número de dólares de amortización no lo vamos a multiplicar primero por la tasa de negociación y luego por la diferencia en cambio extranjero, sino por el cambio extranjero actualizado, o sea, al dólar del periodo. Y encontramos una coherencia entre la liquidación por el método anterior y al punto 7 coincide. Esa coherencia es muy importante. Ahora, al punto 8 hacemos evaluación del costo. En una línea de tiempo equivalente tenemos los ingresos por los dólares, el pago de capital en pesos, el costo del dinero en pesos y la diferencia en cambio extranjero por cada uno de los 12 periodos. Esto, aplicando la tasa interna de retorno financiero, vamos a encontrar que tenemos una tasa del costo del crédito extranjero trimestre vencido del 7.26%. Al punto 9 tenemos los registros de contabilidad. Esto
con el fin de hacer la causación tanto de los intereses periódicos y el pago de la deuda. El primer ejercicio sería el crédito en moneda extranjera mediante un pagaré. El siguiente registro son la causación de intereses y diferencia de cambio mensual para ir acumulando un gasto financiero por pagar de 123.312 por el primer periodo, por el segundo, por el tercero, para tener acumulado al final del trimestre un pago de gastos financieros de 369.000 pesos que corresponden a los intereses y a la diferencia en cambio extranjero. O sea que la cuota del primer trimestre va a ser de 1.492.728. Muchas gracias.